Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar sobre los mitos que rodean la subida del salario mínimo interprofesional. Y es que, como sabéis amigos, el año pasado subió de manera espectacular el salario mínimo interprofesional, una gran subida que no estaba ligada a ningún criterio de productividad, que se hizo por decreto ley y, bueno, mucho me temo que en breves días tendremos una nueva subida en el salario mínimo interprofesional. Y bueno, lo que quiero con este vídeo es que veamos en números cuál es la situación de ese salario mínimo actualmente en España, con la nueva subida que va a ser aprobada. Y bueno, pues que con los números nos demos cuenta de a qué atiende esta subida del salario mínimo interprofesional. Pero también quiero afrontar 6 grandes mitos que he encontrado en la argumentación a favor de esta subida del salario mínimo interprofesional para que entre todos pues, podamos ver qué hay de cierto en todo esto que se nos está contando sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Primer mito. La subida del salario mínimo interprofesional es una medida para ayudar a población vulnerable con salarios muy reducidos. Bueno, pues esto realmente no es así. De hecho, ya estamos viendo las consecuencias de esa primera subida del año pasado, en la que, bueno, pues lógicamente, al subir la barrera de contratación, al pasar de tener unos costes de 1.100 y pico euros a 1.500, pues hay una barrera superior, con lo que las contrataciones de este tipo de trabajadores se hacen más dificultosas para la empresa, en muchos casos imposibles de asumir, pero es que además no solo hablamos de las nuevas contrataciones, también hablamos de que en muchos casos hay empresas que no pueden mantener ese nivel de contratación y se ven obligados a despedir. También es un dato que ya ha empezado a reconocer ciertos sectores, incluso del Gobierno, y es que poco a poco ha ido aumentando esa economía sumergida, porque bueno, pues en muchos casos ese tipo de trabajos tiene que pasar a esa economía sumergida porque pagando los impuestos que hay que pagar y atendiendo ese salario mínimo que es obligatorio por ley, pues no salen los números. Así que esta subida favorece a ese colectivo se está demostrando que no es así. Segundo argumento, defendido además por grandes sindicatos en España, que lo que nos dicen es que bueno, pues si aumentamos el salario mínimo interprofesional, pondremos más dinero en manos de los trabajadores que podrán bueno, pues gastar más y bueno, hacer que se genere más economía y más puestos de trabajo. Pero lo que no se está diciendo es que, claro, la gran mayoría de estos trabajadores están contratados por autónomos y por pequeñas pymes, que lo que van a hacer con esta medida es lastrar su poder adquisitivo y bueno, pues su capacidad de compra. También es importante que sepamos que esta subida lo que hace es destinar una gran parte del dinero de la subida no al bolsillo de los ciudadanos, sino directamente al pago de impuestos. Tercer mito, tercer argumento que escuchamos habitualmente y es, bueno, las empresas pueden asumir esta subida. Bueno, pues la verdad es que los datos que la propia agencia tributaria nos da no nos dicen esto, nos hablan de que más de 1 millón de empresas están en pérdidas. Y es que acabamos de salir de una crisis, se están ajustando todos los procesos, parece que entramos en una nueva crisis, con lo que parece que no tiene ningún sentido aumentar los impuestos, no tiene ningún sentido gravar todavía más la contratación, porque lógicamente eso lo que hará es que muchas empresas no puedan asumir estos costes salariales, en algunos casos sin estos costes salariales o sin estos empleados no puedan desarrollar su actividad y se verán abocadas a cerrar y a, bueno, pues a no poder seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Cuarta, el salario mínimo interprofesional es más alto en otros países de la Unión Europea. Pues sí, claro, en otros países de la Unión Europea el salario mínimo interprofesional es más alto, pero lo tenemos que comparar de manera igualitaria, con los costes, con los precios, con la competitividad, con el nivel de paro, con todas esas cosas. Cuando lo comparamos así, España tiene un salario mínimo interprofesional bastante alto. Además, hay que decir que hay muchos países en la Unión Europea que no tienen salario mínimo interprofesional. Así que esto no es una cosa obligatoria. Sí que es verdad que muchos lo tienen, pero también es verdad que hay que ponerlo en función de esa productividad que nos permita una cosa muy importante de la que no se está hablando, que es la competitividad. Si subimos los costes, directamente reducimos nuestra competitividad internacional.
Quinta, la subida del salario mínimo no afectará al empleo. Bueno, pues es que esto ya lo estamos viendo. Hace un año que subió el salario mínimo interprofesional y ya podemos ver datos de destrucción de empleo, de ralentización del mercado laboral. Y claro, lo que sí nos tenemos que preguntar es por qué España tiene el doble de tasa de paro que el resto de los países de la Unión Europea, incluso 3 veces más que las grandes potencias. ¿Es casualidad? Bueno, pues seguramente sea en parte por esta diferencia fiscal, por esta gran carga fiscal al empleo que tenemos en España y que no tienen en otros países. Además, podemos hablar de la flexibilidad, podemos hablar de la burocracia a la hora de la contratación. Bueno, pues todas estas cosas influyen en que tengamos uno de los paros más altos y no parece inteligente gravar todavía más la contratación en un país con estas tasas de paro. Sexta, el salario mínimo interprofesional solo afecta a 2 millones de personas. Bueno, pues afecta a 2 millones de personas directamente, pero afecta a todos los trabajadores de las empresas. ¿Por qué? Porque al subir el salario mínimo estamos subiendo esos empleos menos cualificados, estamos subiéndoles el salario y estamos restando la diferencia entre bueno, pues un tipo de trabajador y otro. Y al final, aunque entiendo que no debería ser así, funcionamos por comparación. Y claro, todos estos profesionales que están asumiendo mayor responsabilidad, que tienen un trabajo más cualificado, pues ven insatisfacción en su salario actual, que bueno, mientras el salario mínimo interprofesional era más bajo, pues bueno, no, estaban satisfechos con ese salario. Esto no es una cosa teórica, yo os puedo decir que como empresario me ha pasado y claro, cuando alguien que asume responsabilidades ve que la diferencia con el que no asume ninguna responsabilidad y tiene un trabajo muy básico, es de apenas 200, 300 euros, pues al final no está contento con ese salario y, bueno, pues lógicamente eso genera roces y genera problemas dentro de las empresas. Y es muy importante que conozcamos cuáles son los costes salariales reales. Estamos muy acostumbrados a quedarnos solo con los costes salariales, que es ese dinero que nosotros tenemos que pagar como empresarios al trabajador, esos impuestos que tenemos que pagar a la administración, pero hay otra serie de costes salariales que muchas veces no se tienen en cuenta y que también influyen a la hora de contratar un trabajador. Por ejemplo, los costes sociales. ¿Y qué son los costes sociales? Bueno, pues son todos esos derechos que tienen los trabajadores por su convenio de días libres. Pues estamos hablando, por ejemplo, pues, por baja. Cuando un trabajador tiene una baja de un par de días, pues toda esa parte es asumida por la empresa. O cuando estamos hablando de días de mudanza, o cuando hablamos días por matrimonio, o cuando se hospitaliza un familiar. Hay una serie de días que corren por cuenta del empresario que los tenemos que tener en cuenta. Como anécdota también decir, por ejemplo, en periodo electoral, que últimamente hemos tenido muchas elecciones, cuando un trabajador tiene que estar en la mesa el domingo, al lunes siguiente hay una serie de horas que la empresa debe dar a este trabajador. Un salario que paga el empresario y que, sin embargo, bueno, pues no obtiene trabajo a cambio. También tenemos que hablar de las vacaciones remuneradas, y es que es parte de nuestro coste. Hay un mes al año, 22 días, 23, según convenio, que estamos pagando jornada de trabajo a ese trabajador y que no está trabajando porque está disfrutando de sus vacaciones. Eso también corre a cuenta de la empresa, del empresario. Los costes de indemnización, y es que cada vez que entra un trabajador a nuestra empresa empieza a generar unos derechos de indemnización que si en un momento dado el empresario se ve obligado o quiere despedir a un trabajador, pues tendrá que asumir ese coste de indemnización como un coste más salarial de ese trabajador. Los costes de formación. En muchos casos no hablamos de una formación técnica, que bueno, pues el trabajador puede ya tener, sino que hablamos de la formación en lo que queremos dentro de nuestra empresa, de nuestros procesos específicos, etcétera, etcétera. Todo ese coste de formación también minora la productividad del trabajador, sobre todo en la fase inicial, esa curva de aprendizaje de la que hablamos muchas veces, pero también esa formación continua que obliga a la empresa y que es bueno para nuestra productividad mantenerla, pues también es un coste que tiene que asumir el empresario. Tenemos los costes de gestión y es que para tener un trabajador necesitamos tener pues, una gestoría que le haga la nómina, un asesor fiscal,
un asesor laboral, pero vamos a tener que tener también unas oficinas, le vamos a tener que dar las herramientas que necesita para realizar su trabajo. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, que tener contratada prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Pues porque es una obligación que tenemos administrativa, pero que nos obliga al tener trabajadores. Pues ese coste también es un coste laboral más que, bueno, ejerce esa barrera a la hora de contratar un nuevo trabajador. Y finalmente, los costes salariales. Y en los costes salariales también hay mucho desconocimiento. Cuando un trabajador dice que cobra 1.000 euros, asume que ese es el coste que tiene para la empresa, y muy lejos de la realidad. Y es que en España la brecha entre lo que cobra el trabajador y lo que paga la empresa es realmente alta. Y lo podremos ver ahora mismo en el análisis que vamos a hacer de los costes salariales y, bueno, de ese aumento del salario mínimo interprofesional. ¿Y qué pasa con la subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues estamos subiendo ese mínimo coste salarial para esos trabajos con menos cualificación. Lo estamos subiendo y vamos a analizar en los diferentes años cómo se ha producido esa subida. Recordemos que es una subida que no ha tenido en cuenta productividad, estamos hablando del mismo trabajo. Y bueno, pues ese mismo trabajo ha pasado de tener un coste a tener otro muchísimo superior. Es verdad que el resto de costes salariales siguen igual, vamos a tener igual esos costes sociales, esas vacaciones, esa indemnización, esos costes de formación, esos costes de gestión, los vamos a mantener, pero ahora el coste salarial sube y sube de manera muy importante. En 2018, el neto que cobraba al mes un trabajador con esas pagas extras prorrateadas era de 804,03 euros. Y aquí, importante ya ver el salto. Sin embargo, el coste mensual para el empresario ya era de 1.128,14. Podemos ver que hay 320 y tantos euros de diferencia. ¿Dónde va esa diferencia? Bueno, pues esa diferencia son impuestos a la contratación. Estamos hablando de que hay una parte importante de lo que paga el empresario todos los meses que se va a impuestos, que se va pues a financiar los servicios del Estado. Pero al final no deja de ser un gravamen que nos ponen a la contratación, con lo que, bueno, pues de 804,03, que es lo que cobra el trabajador, a 1.128,14. Esta era la situación del 2018. Llega el 2019 y se produce una gran subida de 904,03 a 983,32, una gran subida para el trabajador, por decreto ley, una subida que tiene que asumir el empresario, sin saber si la puede asumir, si estamos en esa productividad necesaria para poder incrementar de esta manera el salario mínimo. Pero es que el coste mensual del empresario crece en la misma proporción. Estamos hablando que 983,32 euros para el trabajador, 1.379,7 euros de coste para el empresario. La diferencia, otra vez, impuestos. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, subimos los impuestos de manera importante. Y ahora en el 2020, con la nueva subida que está programada, nos iremos a una nómina neta para el trabajador de 1.037,95 y un coste salarial de 1.456,36. Esto es lo que va a costar contratar un trabajador con poca cualificación en el salario mínimo interprofesional. Esta barrera ha crecido de manera importante, hablamos de 350 y tantos euros al mes, que si lo ponemos al año, pues salen cifras realmente disuasorias para la generación de empleo. Ahora mismo, contratar un trabajador en estos perfiles ha crecido tantísimo el coste, y fijémonos que la diferencia al trabajador es cierto que la hay. Hablamos aquí de unos 200 euros más que va a cobrar al mes el trabajador, pero también estamos hablando de una subida de 300 y pico euros, lo que va a subir la recaudación de Hacienda. Con lo que, al final, vamos a ver cuál es la realidad de la subida del salario mínimo interprofesional. Y vamos ya con la realidad de la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues estamos hablando de que la subida para el empresario es de tiene que pagar por trabajador 1.456,36 euros al mes. De esto,
el trabajador va a ver 1.037,95, estamos hablando de 418,41 euros de impuestos. Y aquí ya viene la primera pregunta. Si lo que queremos es que todos los trabajadores tengan salarios dignos, pues igual lo que tenemos que empezar a pensar es en que esa cantidad de impuestos al mes por un trabajador poco cualificado y en la base de los salarios es una cantidad muy importante, con lo que bueno, también deberíamos pedirle a las administraciones que gestionen mejor el dinero y que consigan reducir este impuesto que realmente nos hace muy poco competitivos al tener que asumir 1.456,36 euros al mes por trabajador. El empresario, ¿cuál es la consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional? Pues que va a tener que pagar casi 4.000 euros más al año por el mismo trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la agricultura, estamos hablando de que van a tener que pagar 4.000 euros más por el trabajo por el mismo trabajo de recogida de productos en el campo, de lo que sea, cuando ya sus márgenes están tan ajustados que muchas veces están vendiendo por debajo del coste. Si les añadimos 4.000 euros más a ese coste, pues al final sale mucho mejor no recoger el producto en el campo o dedicarse a otra cosa. Estamos hablando de 4.000 euros por año por trabajador. Y vamos a darnos cuenta de que de esos 4.000 euros que estamos pagando por trabajador de más al año, hay 1.131,6 de impuestos que estamos pagando al año por esos trabajadores. Este es el incremento de impuestos. Esto es lo que vamos a pagar de más en impuestos por la subida del salario mínimo interprofesional. Y como dicen que esta subida afecta a unos 2 millones de trabajadores, estamos hablando que esta medida, solo esta medida, ha conseguido o conseguirá recaudar 2.263 millones de euros más de recaudación. Con lo que claramente la realidad de la subida del salario mínimo interprofesional es una medida recaudatoria, que lo que pretende es recaudar 2.263 millones de euros, recaudar esta cantidad a costa de pues algunos puestos de trabajo que se van a perder, lastrar la competitividad de las empresas, que nos va a costar el mismo trabajo, nos va a costar 4.000 euros más al año. Y claro, si analizamos estos números, cabría decirle al Gobierno que si de verdad los trabajadores, que es cierto, tienen que tener un salario digno, tienen que ganar más dinero, pues también la carga impositiva, que además en España es una de las más altas en la Unión Europea, la diferencia entre lo que cobra el trabajador y lo que paga el empresario, si la pudiéramos reducir, incluso en esta subida, no seguir gravando esas cantidades, o incluso haber hecho descuentos en el impuesto para que estos trabajadores más desfavorecidos puedan cobrar más y tengan más facilidades a la hora de incorporarse a las empresas, pues realmente estaríamos ante una medida pensada para los trabajadores. Sin embargo, claramente es una medida recaudatoria que lo que quiere es recaudar esta cantidad de dinero y pues las consecuencias que esto tenga sobre el empleo y sobre la marcha económica, pues ya las veremos en el futuro y serán otros los que las tengan que resolver. Así que, amigos emprendedores, esto de la subida del salario mínimo interprofesional, es una subida que nos han vendido como de justicia social, que va a favorecer a esas clases más desprotegidas, que ganaban un salario más bajo, pero realmente, como hemos visto en nuestra pizarra, es una medida para recaudar impuestos. Estamos hablando de más de 2.000 millones de euros se van a recaudar con esta subida del salario mínimo interprofesional. Espero, amigos, que este vídeo os haya sido útil, que hayáis visto la realidad de esta subida del salario mínimo interprofesional y os voy a pedir que os suscribáis a este canal para seguir recibiendo noticias e información interesante para el emprendimiento y si lo que queréis es seguir aprendiendo todas esas técnicas para emprender, aquí tenéis vídeos relacionados con el emprendimiento. Adiós, adiós.